Y acompáñeme en su Biblia a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 12 al 14. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 12 al 14. Hemos llegado al final del estudio de esta hermosa carta. Y por la gracia del Señor, hemos aprendido tantas cosas acerca del sufrimiento, pero más que del mismo sufrimiento, hemos aprendido tantas cosas del amor y la gracia de Dios sosteniendo a su pueblo en medio del sufrimiento. Lea conmigo entonces la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 12 al 14. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Señor, me presento delante tuyo. Te ruego que tu Santo Espíritu hoy guíe cada palabra que saldrá de mi boca y que todos nuestros corazones hoy sea una tierra fértil que escucha tu palabra, la atesora, la guarda y la pone por obra. Gracias por este pueblo que se ha reunido en tu nombre. Que hoy podamos maravillarnos con tu gracia, con tu amor y con tu paciencia. En Cristo Jesús. Amén y amén. Es común ver al final de las cartas cómo el apóstol se despide de su audiencia. Algunas veces lo hace a través de una doxología, es decir, una preciosa exaltación a Dios por sus cualificaciones. Otras ocasiones lo hace con un saludo fraternal y en la mención de algunos hermanos y algunas palabras de estímulo a la iglesia. Esta no es la excepción. El apóstol Pablo da unas palabras finales. El título de esta enseñanza es Palabras finales, un llamado a permanecer en la gracia. Palabras finales, un llamado a permanecer en la gracia. El escritor concluye esta epístola con una postdata. Expresa quién es el autor de la carta, quién es el escritor de la carta y cuál es el propósito por el cual se escribió la carta. Hace llegar un saludo a los hermanos en la fe y termina con una bendición apostólica en favor de su audiencia. Veamos entonces en primera medida el autor y el escritor de la carta. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente. El autor de la carta es Pedro. Recordemos que cuando decimos que Pedro es el autor, lo que estamos diciendo es que fue el instrumento por el cual el Espíritu Santo inspiró cada palabra de esta carta. Porque la palabra de Dios en su totalidad es inspirada por Dios. Pedro fue el autor, pero también nos dice quién fue el escritor, y fue Silvano. Esta preciosa carta la escribió a través de Silvano. Y esto tiene una gran importancia. El apóstol Pedro, aunque fue llamado naturalmente de manera poderosa por Dios, él era un hombre pescador que no tuvo ninguna formación académica. Por lo tanto, al leer la carta de Pedro, notamos que cuenta con un griego muy elevado para un hombre según su formación intelectual. ¿Y esto qué tiene de importante? Que Pedro entendía la multiforme operación de Dios en el cuerpo y comprendía que aunque era apóstol y era pastor de la iglesia,
Habían otros hermanos dentro del cuerpo de Cristo que contaban con habilidades en la Escritura que él no tenía. Y por eso se apoya en Silvano o Silas, como también se le llama en Hechos de los Apóstoles, para escribir esta carta. Por eso esta carta tiene un griego tan técnico y tan elevado, no propio de un humilde pescador. Así que la primera enseñanza que Pedro nos muestra al confirmar la autoría de esta carta es la importancia de aprender a apoyarnos en el cuerpo de Cristo, en las habilidades que Dios ha provisto a cada uno de sus miembros. Un pastor y un apóstol, como sucedió en este momento hasta Pablo, debe tener un corazón lo suficientemente humilde para entender que no puede hacerlo todo y que debe apoyarse en otros hermanos que Dios ha provisto a la iglesia para edificar su cuerpo. ¿Quién era Silvano? Silvano o Silas fue un hermano que ya hemos visto en el estudio que estamos haciendo de Hechos de los Apóstoles los miércoles. Un hermano que estuvo preso por causa del nombre de Cristo. Un hermano que fue escogido para ser parte del viaje misionero y extender el reino de Dios. Un hombre fiel a Dios, a su palabra, pero también fiel a Cristo y a sufrir si era necesario. Pero además, fiel a Pedro. Silvano o Silas fue para Pedro lo que Timoteo fue para Pablo. Así que era una persona de muy alta estima que estuvo con Pedro, y Pedro quiere hacer una mención de la labor que le efectuó, un reconocimiento por su fidelidad al Señor, pero por su fidelidad también a la iglesia de Cristo. ¿Y cuánto necesitamos que Dios levante en el cuerpo de Cristo hombres como Silvano o Silas? Hombres fieles a Cristo, hombres fieles a la palabra y hombres dispuestos a entregar su vida por Cristo mismo. Pero cuánta humildad también necesitamos en aquellos que son llamados al ministerio para poder reconocer con alegría aquellos hombres dones que Dios provee para su iglesia. Los ancianos o pastores no deberían estar compitiendo entre ellos por cuál es mejor, o qué habilidad tiene este, o qué habilidad tiene este otro. Los ancianos, a la luz de la Escritura, deberían alegrarse al ver que cada hombre provisto por Dios tiene dones diferentes que son complementarios, no para despertar competencia en la iglesia. Mis hermanos, en la iglesia no debemos andar preguntándonos quién es mejor que quién. Es que este pastor es mejor que este pastor. No, mis hermanos. Gracias, Dios, por este pastor que has provisto a tu cuerpo, y gracias por este otro pastor. Pero no todos serán llamados al pastorado. Habrán hermanos que se dedicarán a la enseñanza y no serán pastores. Otros servirán y no serán pastores, pero serán fieles al Señor. Cada uno de nosotros debe servir fielmente a la causa de Cristo, y que al morir podamos ser recordados: he ahí un hermano, he ahí una hermana que sirvió fielmente a Cristo. ¿Qué mejor título podríamos tener? He ahí un hombre, he ahí una mujer que vivió fiel a su Salvador, fiel sirviendo al cuerpo de Cristo. ¿Y por qué Pedro confirma la autoridad apostólica de la carta? Recuerden que aunque la iglesia apenas se estaba estableciendo, muchos estaban escribiendo cartas falsas y atribuyéndoselas a los apóstoles. Era necesario que ellos dejaran claro que estas cartas tenían autoridad apostólica, porque si una carta era escrita por un apóstol, debía ser creída y obedecida por todas las iglesias. Así que él no solo inicia diciendo que tiene autoridad apostólica, sino que termina confirmando que esta carta tiene autoridad apostólica. Debe ser creída, debe ser atesorada y debe ser obedecida. Os escribo brevemente. Para nosotros parece extraña esta afirmación de escribir brevemente, pues es una carta de 5 capítulos. Pero lo que está mostrando Pedro es que él quisiera poder escribir más aspectos sobre este tema. Quiere mostrarle a su audiencia que le fue muy importante este escrito, y que si por él fuera, hubiera escrito muchas cosas más sobre este aspecto.
Pero luego de mostrar la autoría de la carta, pasa al siguiente aspecto de su despedida, a mostrar el propósito de la carta. ¿Y cuál es el propósito por el que se escribió Primera de Pedro? Léanlo conmigo. Amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Pedro le está diciendo a sus hermanos, esta carta la escribí con el propósito de amonestarlos, de darles testimonio de que la gracia en la que estamos es verdadera y debemos permanecer en ella. Veamos entonces cómo culmina afirmando su propósito. ¿Qué quiere decir amonestar? Amonestar traduce rogar, alentar, ánimo, pedir, suplicar, consolar o confortar. Este es el uso que se le da a esta palabra en todo el Nuevo Testamento. Pero en las cartas apostólicas y particularmente en la carta de Pedro, el uso que él le da a amonestar tiene una connotación especial. Es consolar. Cuando nosotros escuchamos la palabra amonestar, generalmente lo tomamos como un acto de disciplina o de corrección. Pedro está utilizando este término para mostrar la importancia de consolar a una iglesia que está sufriendo por ser fiel a Cristo. Específicamente, el término en la forma que lo está usando Pedro es más o menos tomar a alguien que está sufriendo aflicción, secar sus lágrimas y consolarlo, pero no dejarlo en ese estado, sino animarlo de tal forma que reaccione de forma activa, pasiva en el reino del Señor. Que después de encontrar consuelo en medio de su tristeza, ahora viva de manera diligente para aquel que le ha salvado y le ha consolado. Ese es el tipo de consuelo que Pedro quiso producir en esta carta. Pedro no le está escribiendo a la iglesia, pero ustedes ¿por qué son tan faltos de fe? ¿Acaso no han entendido la gracia que han recibido? Torpes, cobardes, miedosos. El que no es que no estorbe, como muchos predicadores lo hacen en este tiempo. Noten el tono del apóstol. 5 capítulos consolando, dando razones a sus hermanos para que cobren ánimo. Y es una razón de ser, porque el consuelo era parte de la vida cultural de los judíos. Para ellos no era una opción consolar a alguien que estaba triste, era un deber. Lea conmigo, por favor, Job, capítulo 2, versículo 11. Y 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, luego que oyeron todo este mal que les había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él. ¿De quién? De Job, y para consolarle. La respuesta común en medio de los judíos cuando algún hermano enfrentaba una dolencia o sufrimiento era ir a visitarlos, consolarlos y condolerse. Segunda de Samuel 10:2 dice, y dijo David, yo haré misericordia con Hanún, hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. Y envió a David sus siervos para consolarlo por la muerte de su padre. Lo hacían con parientes cercanos, pero también con personas distantes. Cuando alguien se dolía, ellos no lo veían con indiferencia. Ellos manifestaban dolor, pero también buscaban la forma de consolar. Esto se ve en todo el Antiguo Testamento. Pero, tristemente,
también hay formas equivocadas de consuelo. Job 16:2. Muchas veces he oído cosas como esta: consoladores molestos sois todos vosotros. Mis hermanos, consolarnos los unos a los otros es un deber, y Pedro lo entendía. Por eso Pedro estaba buscando cómo consolar a una iglesia que estaba sufriendo por ser fiel a Cristo. Pero no es solo interesarnos en consolar, sino en consolar de manera bíblica. Porque algunos de nosotros, a veces, queriendo consolar en lugar de animar por nuestro orgullo y nuestra arrogancia, terminamos pisoteando. Y si ustedes observan los 5 capítulos de Pedro, siempre llevó consuelo con paciencia, con amor y con humildad. No vemos a Pedro, como algunos tienen por costumbres, otra vez está triste por lo mismo. Usted no ha sido capaz de entender lo que la Escritura dice. Tan falto de fe es. Arrepiéntase por su incredulidad. Ya es hora de que hubiera superado esa tristeza y este sufrimiento. ¿Acaso Pedro no pudo hacerlo? Él sí podía hacerlo. Él tenía autoridad apostólica para dirigirse con firmeza a un pueblo que sufría y decirles: reaccionen. Pero usó su autoridad apostólica para consolar en la misma forma que él fue consolado. Hay personas que a veces vienen a consolarnos, que en lugar de consolarnos nos producen más enojo. Ya no llores más, levántate. Romanos 8, 28 y 29 dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Listo, sécate las lágrimas y sal. Yo he vivido cosas peores que tú y no estoy así. Eso no consuela, eso molesta, eso enoja y eso frustra. Porque yo nunca debo medir el dolor de otros de acuerdo a mis experiencias. ¿Tú estás triste porque te están maltratando en el trabajo? Yo he vivido cosas peores que tú. Eso no es consuelo, eso es arrogancia. Pedro nos muestra la forma correcta de consolar y lo mostró en esta carta. Pero les está enseñando, y como ya lo hizo, que el consuelo real se obtiene en una fuente eterna. Y la fuente eterna de nuestro consuelo es Cristo. Hermanos, en este tiempo los epicúreos tenían por costumbre tratar de encontrar consuelo en un viaje, en un placer. Es que estoy triste, más bien me voy a ir a comer algo que nunca antes había comido, porque esta es la vida que me merezco. O más bien me voy a ir de vacaciones para encontrar consuelo. Esa no es la forma de encontrar consuelo. No está mal comer, no está mal viajar, pero nunca encontrarás un verdadero consuelo en esas cosas. El verdadero consuelo, como Pedro lo ha enseñado, se halla en Cristo. No en los lugares, no en las cosas y no en las personas, solo en Jesucristo, la fuente de consuelo verdadero. Y por eso todo el Nuevo Testamento nos muestra cómo Dios consuela a su pueblo. Y lo primero que hizo Cristo cuando ascendió fue darnos al Consolador, al Espíritu Santo, para consolarnos y sustentarnos en nuestro caminar. ¿Por qué? Porque la iglesia es consciente de que seguir a Cristo siempre trae consigo sufrir. Sufriremos desprecio, sufriremos burlas, pero tenemos el Consolador que nos fue dado para permanecer firmes hasta el final. ¿Y qué medios de consuelo ha establecido Dios? Su Santo Espíritu, a través de su palabra y a través de la iglesia. Mis hermanos, el consuelo nunca se encontrará aislándonos y encerrándonos en nuestras habitaciones. El verdadero consuelo viene por una obra del Espíritu Santo a través de su perfecta palabra en la vida de iglesia.
Por eso la iglesia es tan importante y más en los momentos de sufrimiento. Hechos 20:12 dice, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Primera de Tesalonicenses 3:7, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Segunda de Corintios 2:7, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Y todos estos textos tienen que ver con un momento eclesial. Cuando la iglesia experimentaba consuelo y alegría en su interacción en medio de las diferentes circunstancias, aún en medio de la disciplina que cita segunda de Corintios 2:7. Es sometido a disciplina, pero perdónenlo y consuélenlo. Ha pecado contra Dios, pero no permitan que sea consumido por la tristeza. Qué diferente es la vida del cristiano al corazón rencilloso. El corazón del creyente siente dolor aún por el que es disciplinado. El corazón soberbio y arrogante es que sufra porque bien merecido se lo tiene. Y ojalá sufra más porque me hizo mucho daño. El corazón del creyente nunca procede de esta forma. El corazón del creyente mira con misericordia aún a sus enemigos. Se duele por el dolor del otro. Pedro entonces nos muestra la forma humilde de ejercer consuelo. ¿Qué más dice el texto? Pedro no solo los consuela, sino que les da testimonio. Dice testifica. Es asegurar, es atestiguar algo. Es el procedimiento en el cual, mediante acontecimientos objetivos, muestro la veracidad o la falsedad de algo. Pedro está sirviendo como testigo presencial de una realidad. ¿Y qué les está testificando? Les está diciendo, hermanos, ánimo. Entiendo que están sufriendo. Y se los dice a alguien que es testigo de la belleza y el poder de esta gracia. A mí no me contaron de esta gracia. Yo vivo esta gracia. ¿Recuerdan qué es gracia? Un regalo inmerecido, una dádiva inmerecida. Y qué hermoso que Pedro esté enseñando en el final de su carta otra vez sobre gracia. Porque está reconociendo que él ha afrontado padecimientos, que él no es un espectador. Está diciendo, iglesia, yo los estoy animando porque yo he sufrido igual que ustedes. Pero ¿saben qué tiene de especial que él se presente como testigo? Estamos hablando de Pedro, el impulsivo Pedro, el imprudente Pedro, el torpe Pedro. Estamos hablando de Pedro, el mismo que trató de persuadir a Cristo de que no fuera a la cruz para cumplir con su deber y su muestra de amor salvífica en favor de los pecadores. Sí, estamos hablando de Pedro, aquel que hablaba sin pensar. Estamos hablando de Pedro, aquel que con firmeza dijo, yo soy un verdadero cristiano y si tengo que morir por ti, moriré. El mismo que unas cuantas horas después lo negó 3 veces. ¿Sí? Estamos hablando de Pedro, que en medio de la presión, de la persecución, negó a aquel con quien había caminado 3 años. Sí, estamos hablando de Pedro, aquel que después de la muerte de Cristo dudó de lo que Dios había prometido y volvió a su oficio de pescador. Sí, estamos hablando de Pedro. Pero ¿qué está diciendo Pedro? Esta gracia es verdad. ¿Saben por qué? Porque a pesar de mí, Dios no me desecha. Porque Él no desecha ni uno solo de aquellos que ha llamado por gracia. Porque su gracia es perfecta y perpetua. Hermanos, si nosotros leemos la hoja de vida de Pedro, Pedro solo merecía una cosa: ser desechado por todas sus torpezas.
Pero Pedro, ¿qué vivió? La gracia de Dios. Una gracia que nos asiste y nos lleva seguros hasta el final, a pesar de lo que nosotros somos. ¿Ven la diferencia de un corazón que ha aprendido humildemente de la prueba y un corazón soberbio y arrogante? El que quiere consolar desde la arrogancia siempre mira con menosprecio a aquel que cae o cede en medio de la prueba. El religioso siempre está presto, claro, este no era hermano en la fe, porque si fuera hermano en la fe ante esa dificultad, no hubiera dicho lo que dijo, no hubiera hecho lo que hizo. Y está siempre con el dedo acusador. Este definitivamente no ha nacido de nuevo. Porque si verdaderamente creyera en el Señor, no hiciera eso que hizo. Qué fácil es acusar. Pero generalmente esas personas que tienen su dedo acusador son los primeros que correrán cuando la prueba venga a su vida. ¿No fueron las mismas palabras de Pedro? Yo, Señor, yo no solo diré que te amo, yo moriré por ti. ¿Cuántos de ustedes han dicho eso con soberbia? Señor, si viene la persecución, yo sé que contigo hasta el final. No seas soberbio y arrogante. Pues si tu corazón fuera lo suficientemente humilde, más bien dirías, oh Señor, si Pedro cuando vino la prueba te negó 3 veces, a menos de que tú me sustentes, yo haré lo mismo que él. Oh mi Señor, si tú no me sostienes con poder cuando venga la prueba, yo querré dejarlo todo y volver atrás. Por favor, susténtame, porque si Pedro lo hizo, ¿acaso yo no haré lo mismo? Oh, mi Señor, cuando venga la prueba, susténtame fuerte con tu gracia preciosa, porque si no lo haces, al igual que lo hizo Pedro, me convertiré en un instrumento de Satanás para decir cosas que no debo decir. Ese es un corazón humilde que ha sido tratado por la prueba. Mis hermanos, nuestro anhelo es no cometer los errores que Pedro cometió. Nuestro anhelo es que no neguemos a Jesús cuando venga la prueba. Nuestro anhelo es que no volgamos atrás cuando venga la prueba. Nuestro anhelo es que no seamos impulsivos y torpes cuando venga la prueba. Pero ¿saben qué esperanza nos da Pedro acá? Toda su carta nos ha dicho, hermanos, sean santos, porque Él es santo. Pero también quiero dejarles algo claro. Aunque lleguemos a pecar, aunque en algún momento cedamos a los engaños del león rugiente que busca a quien devorar, aunque en algún momento dudemos y nos desanimemos, la gracia de Dios nunca se apartará. Nunca despreciará a uno solo de sus elegidos. Hermanos, a pesar de nosotros, el Señor nos tomará firmemente hasta el final, y la obra que ha empezado en nosotros no quedará inconclusa. Porque esta gracia verdadera no puede ser dañada ni quitada. ¿Recuerdan lo que Pedro dijo al inicio de su carta? Porque esa esperanza viva es incorruptible, inmarchitable, inmarcesible. Nadie la puede dañar, ni nosotros mismos, ni nuestras torpezas podrán dañar lo que Cristo ha empezado en cada uno de sus elegidos. Esto sí es consuelo. Y esto es una gran esperanza para todos nosotros. Luego dice el apóstol, en la cual estáis. El griego acá es en la cual estás y debes permanecer. Es un presente continuo, es decir, estás en esta gracia, disfrutas esta gracia, pero debes permanecer en esta gracia.
No dejes de mirarla, no dejes de abrazarla, no dejes de deleitarte en ella, no dejes de confiar en ella. Pues esta es la gracia verdadera. El creyente cuando está sufriendo tiende a dudar. ¿Será, Señor, que sí vale la pena seguirte? ¿Será que sí es verdad lo que tu palabra enseña? ¿Será que sí es verdad? Pedro le está diciendo, hermanos, entiendo que la duda venga, pero algo les quiero dejar claro. Esta es la gracia verdadera. Es solo en Cristo que hay vida eterna. Es solo en Cristo que hay de perdón de pecados. Es solo en Cristo que hay acceso al Padre. Es solo en Cristo que seremos sustentados hasta el final. Esta es la gracia verdadera. No hay otro camino. No hay otra verdad. No hay otra vida. Permanezcan en ella. Versículo 13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros. Luego pasa a mostrar algo importante. Mostró el autor, mostró el secretario, mostró el propósito de la carta, permanecer firmes en esa gracia que nos sostiene seguros hasta el final. Y ahora pasa a mostrar el amor de la iglesia y el cuidado de la iglesia. Miren lo que está diciendo. La iglesia los saluda juntamente con Marcos, y ya vamos a hablar de Marcos. Lo que Pedro les está diciendo es, la iglesia de Babilonia está orando por ustedes. No es ajena a lo que ustedes están viviendo. Les mandan saludos porque ellos saben lo que ustedes están viviendo. Esta referencia a Babilonia es un código secreto en los que están de acuerdo los eruditos para referirse a la iglesia que se reunía en Roma. Ellos en este momento estaban en persecución y si ellos se descubrían el lugar donde la iglesia se reunía, naturalmente serían perseguidos y aún asesinados. Entonces utilizaban algunos códigos para referirse a los lugares donde la iglesia estaba ubicada. Y utilizan el término Babilonia para referirse a la gran maldad que había en Roma en ese entonces, pues Babilonia tiene una descripción naturalmente relacionada al pecado en la Escritura. Entonces está mostrando los hermanos que están en Roma, que también están sufriendo persecución al igual que ustedes, que están bajo un imperio de pecado, están pendientes de ustedes y también están orando de ustedes, por ustedes. Qué importante es la iglesia local. ¿Saben qué es lo duro de este tiempo? Que las iglesias, en lugar de estar orando las unas por las otras, están mirando cómo dañarse las unas entre las otras. Y esto es vergonzoso. Suficiente desgaste tenemos luchando contra las obras de las tinieblas, luchando contra la herejía y contra el error, como para que sean las iglesias las que pisotean el nombre de otras iglesias. Pedro nos enseña que así no debe ser, que debemos estar orando por la iglesia de Cristo. Pero ¿saben qué también hay de esperanzador en esto? Que el Señor siempre tendrá pueblo, aún en las ciudades más pecadoras y más perversas. Que el Señor sigue levantando pueblo y lo sigue sosteniendo. ¿Y cuál es entonces nuestra tarea? Estar orando por las iglesias que están sufriendo por ser fieles a Cristo. Es en eso donde deberíamos estar ocupados. En orar para que las iglesias puedan permanecer firmes, luchando contra el error, luchando contra la herejía, luchando contra el engaño. No enojados porque no piensan como nosotros o no actúan como nosotros. No, es que la iglesia no debe ser como yo quiero, debe ser como Cristo lo ordena en su palabra. Es Él el que legisla y regula la iglesia. Y lo que Él llama pueblo, nosotros no podemos llamarlo enemigos. Aquel a quien ha llamado salvo, yo no puedo llamarlo condenado. Y aquel que Él ha santificado, yo no puedo pisotearlo. Pero luego dice también que hay alguien que manda saludos. Marcos, mi hijo. No es que fuera hijo en lo biológico, era un hijo espiritual. Pero ¿por qué usa la mención de Marcos terminando su carta? ¿Recuerdan quién es Marcos? El mismo que abandonó a Pablo en el primer viaje misionero.
aquel del cual Pablo dijo que no quería servir con él y causó la división entre él y Bernabé, porque Marcos había actuado con inmadurez y con cobardía. Pablo lo despreció por su actuar, pero Dios no. Porque Dios es experto en tomar cobardes, frágiles y débiles como Marcos para avergonzar a lo sabio y a lo fuerte de nuestro tiempo. ¿Y saben por qué es importante esta mención? Porque Pedro les está diciendo, yo les estoy escribiendo por la gracia de Dios, pero hay otro como yo, Marcos, otro que también cedió a la presión, otro que también se asustó frente a lo que implicaban las misiones. Pero el Señor no me desechó a mí y tampoco a Marcos. Y Él les envía saludes afirmando que la gracia de la que yo les estoy hablando también es verdad. Mis hermanos, Dios no desecha a hombres como Pedro o como Marcos. Dios es experto en restaurarlos. Porque es por gracia que llegaremos firmes hasta el final. Pedro y Marcos son dos claras menciones y dos claros ejemplos de que es por gracia y no por obras. Que no fue por la pureza de Pedro ni por la valentía de Marcos, sino por la obra de Dios en Pedro y en Marcos. 14. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Hermanos, debe haber amor entre ustedes. Ósculo de amor es un beso santo. En este momento propio de la historia era normal que se saludaran de beso en la mejilla, tanto hombres con hombres y mujeres. No era solo propio entre un hombre y una mujer. Hoy para nosotros es más o menos como darnos la mano y obviamente abrazarnos o estrecharnos con un beso. Algo que tristemente esta pandemia ha limitado. Cómo extrañamos poder abrazarnos como antes nos abrazábamos y saludarnos de beso como antes lo hacíamos. Algunos deben estar felices, pero la mayoría extrañamos estas muestras de afecto. ¿Y por qué lo cita Pedro en este momento? Pues naturalmente, cuando los creyentes sufren, muchas veces también cometen el error de querer aislarse. Pierden hasta el ánimo y el deseo de querer mostrar por sus hermanos, amor por sus hermanos. Pero Pedro de una forma clara en la despedida les está diciendo, sí estamos sufriendo y sufriremos, pero que esto nunca apague el amor que debe haber entre la iglesia. Por muy intenso que sea nuestro sufrimiento, por muy intensa que sea la persecución, siempre tendré el deber de acercarme con amor a mi hermano, de preguntarle cómo está. La tristeza y el sufrimiento a veces quiere aislarnos, quiere hacernos salir rápido porque no quiero hablar con nadie, no quiero que nadie me pregunte cómo estoy. No, el cristiano no debe afrontar así sus tristezas. El cristiano debe hacerle frente a ese deseo y acercarse a los hermanos, ¿cómo estás? Y ser honesto y decir, mira, estoy en un momento en que necesito que ores por mí. Ese saludo acompañado de un ósculo santo generaba una interacción real, no superficial. Que eso nunca se apague entre nosotros. Que siempre haya una disposición por tratarnos con amor. Por último, da su bendición apostólica. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. En Jesucristo, la paz de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Miren que el apóstol no termina diciendo, oh Señor, y que pronto se acabe la prueba. Oh Señor, y que mis hermanos no sufran más por su fe. No, dice, oh Señor, dales paz en medio del sufrimiento. El creyente es el único que puede experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento aún en medio del dolor. Y es nuestra oración. Oh mi Señor, no te estamos pidiendo que quites la prueba, pero que tu paz nos asista en medio de ella. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento.
gobierne nuestros corazones en Cristo Jesús. Pero deja algo claro, esta preciosa paz solo puede ser experimentada por aquellos que están en Jesucristo. Tú, querido amigo y amiga, si no has puesto tu fe en Cristo, esta paz no te es posible vivirla. En este mundo solo encontrarás aflicción y tormento, pero hay algo peor. Cuando llegue el día de la muerte, tendrás que afrontar los más terribles tormentos en el infierno por la eternidad. Y la paz nunca será una realidad. Pero aquel que viene a Cristo no solo experimenta paz en medio del sufrimiento, sino que tendrá paz el día del juicio final, porque seremos librados del tormento eterno. Si tú estás sin Cristo, por favor hoy, ve a sus pies, ríndete a Él, reconoce que has pecado. Por favor, humíllate a Él, y la paz que sobrepasa todo entendimiento vendrá a ti. Pero vendrá la paz más importante, la paz con Dios. Ya no serás más su enemigo, serás reconciliado con Él y serás hecho hijo. Y no puedo prometerte que será fácil. No puedo decirte, ven a Cristo, que no vendrán sufrimientos. No puedo decirte, para de sufrir, ven a Cristo y recibirás carro, casa y beca. No puedo mentirte. Tengo que decirte la verdad. Ven a Cristo, Él te da vida eterna, Él te perdonará. Pero muy seguramente vas a tener que enfrentar sufrimientos. Pero sí te puedo decir algo, Él te sustentará y nunca te dejará. Porque Él mismo dijo, en este mundo afrontarás aflicciones, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Así termina entonces Pedro su instrucción, recordándonos la autoridad apostólica de su carta, recordándonos el propósito de su carta, recordando la grandeza de esta gracia inmerecida, mostrándonos la forma adecuada de consolar a todo aquel que sufre por Cristo, dándonos una gran esperanza en Él y en Marcos, viendo que Dios no nos desecha a pesar de nosotros, sino que aun si llegáramos a pecar, Él secará nuestras lágrimas, nos levantará y nos movilizará a rendir nuestra vida a Él. Mi hermano, si tú has sido consolado y estás en una actitud pasiva, tu consuelo está incompleto. Porque el consuelo no solo quita nuestra tristeza, sino que mueve nuestro corazón a servir al cuerpo de Cristo. Aún a estar dispuestos a morir por Él. Pedro ha terminado su carta recordándonos la importancia de estar pendientes los unos de los otros. En lugar de estar mirando la debilidad de otras iglesias locales, debemos estar orando por ellas, para que el Señor las asista y las lleve firmes en la verdad. Y que aún aquellas que están caminando de tal forma que parecieran convertirse en sinagogas de Satanás, puedan arrepentirse antes de que eso pase. Porque debe dolernos cuando un creyente peca. Y debe dolernos mucho cuando una iglesia que servía a Cristo ahora se desvía en el error. Debe dolernos, no debe darnos alegría. Que en medio del sufrimiento el amor entre nosotros permanezca y que estemos seguros que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento habitará en nuestros corazones. Señor, gracias por todo lo que nos enseñaste en la carta de Pedro. Gracias por esta despedida. Gracias por poner el nombre de Pedro y el nombre de Marcos ahí.
porque muchos de nosotros tal vez no tenemos la valentía y el vigor de Pablo. Más bien somos torpes y cobardes como Marcos, impulsivos y emocionales como Pedro. Pero a pesar de eso no nos desecharás, sino que seguirás trabajando pacientemente con nosotros. Ayúdanos a consolar a nuestros hermanos, siguiendo el ejemplo de Pedro, a consolar mediante tu palabra, mostrando la belleza de tu gracia y dando esperanza. Y Señor, no queremos cometer ninguno de los pecados que Pedro cometió. Por favor, ayúdanos. Pero sabemos que si llegáramos a fallar, tu vara y tu callado nos tomarán nuevamente. Gracias por tu paz que sobrepasa todo entendimiento en Cristo Jesús.